yo noté que fue muy poco que se habló con él. Y yo dije, no, espérate, porque este señor es como yo dije ayer, y me felicitaron por esa palabra, esa descripción que yo hice de esta persona que la tenemos aquí de nuevo. Y lo traje porque yo quiero conocer y que la gente conozca un poquito ¿Quién de es esa él. persona? Sí, señores. El señor Alan Bernaver, que está con nosotros aquí de nuevo en Fortaleciendo la Familia. Señor. Placer tenerlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Rodríguez. Muy buenos días para toda la radioaudiencia y los que nos siguen a través de la magia, la tecnología de las redes sociales. Gracias. Eso es así. A veces como que di que, oh, mira, Alan habla bonito, más bonito que tú, y no más bonito que yo no hablo. Usted me ha aceptado todos los días. Y aquí estamos con Alan, pues primero vamos a conocerlo un poquito, un chin así. Vamos a ahogar el pasado, ¿verdad? Porque Alan, tú eres el quinto de una familia de 5, o el grande, Yo soy el segundo. o el segundo. Yo soy el segundo. Estoy entre los mayores. Entre los Estoy mayores. entre la primera oleada de ¿Tu madre se llama? Juana Mercedes Marte. Juana Mercedes Marte, Martes. oriundo de Baní. Somos a Siembrahielo por vocación. Explícame eso. Bueno, y son orgullosos, sí. Dominicano por profesión. Me enseñaron a conservar hielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que siembra hielo por profesional? Explícame ahí. Somos Siembrahielo por vocación porque nuestros ancestros ¿Cómo se llama? desarrollaron, ¿no? El ingenio de más bien conservar el hielo. Fíjate que Baní era desde el siglo XVIII, XIX, Baní, y digo 18 porque Baní se funda desde los años de 1700, pero siempre fue una ciudad, pues no vamos a decir a diferencia de Santiago, a diferencia de San Francisco, Puerto Plata, a diferencia de otras San ciudades Pedro. donde la economía era más rápida, corría más. Pues nosotros no era escaso cuando nació lo que fue la refrigeración a principios del siglo XX, pues no todo el mundo tenía en República Dominicana, no en Baní, en República Dominicana, el lujo de poder tener una nevera en su casa, ni siquiera el tendido eléctrico en su zona. Que eran de Los gas, vanilejos nevera. que iban a la capital, ¿no? Compraban estos bloques de hielo en cantidades grandes y al regresar para Baní, pues a diferencia de otros lugares, por ejemplo, de los veganos, los ibaé, los veganos, los santiagueros, franco-macorizanos, los vanilejos no duraban esos bloques de hielo el triple del tiempo que duraba en otros Que lugares. enseñaron a otro lugar. Porque El eran triple sembrados. de Lo tiempo. sembraban en la En tierra. paja de ¿verdad? arroz. Con paja de arroz. Enterrábamos el hielo. Entonces, muchas personas, del mecanismo de autodefensa de los seres humanos, cuando no comprendemos algo, es tildar al otro de loco, o mofarnos o burlarnos de tal. Pues las demás personas en República Dominicana decían que los vanileos sembrábamos el hielo, esperando que naciera como una mata y bullying. no hielo. El bullying. Y esa especie de bullying, un bullying, ¿no? Cultural, vamos a llamarlo así. Pero no, era simple y llanamente que a nosotros nos duraba el hielo enterrado un promedio de 3 veces lo que le duraba en otros lugares. Pues yo pensaba que esa historia era un No, bullying era- que se le hacía era siempre a cierto. hielo. Hombre, yo Mi llegué a ver bisabuelo eso. Yo llegué me a ver mostró eso. y me dio las indicaciones, te digo, cuando yo tenía algunos 7, 9 años, recuerdo a mi bisabuelo hablar de eso, ¿no? Yo Que lo era vi. parte de la costumbre familiar, uno aprender cosas que no aprendíamos en las escuelas, esas historias que no llegan a los libros, ¿no? Sí. Y es parte de la cultura nuestra, la Entonces, cultura yo lo vi dominicana. en los años 60. Yo lo vi en los años 60. Yo llegué ahí a Baní. Ellos buscaban la parte más sombría que hubiera, que hiciera sombra. Abrían ese hoyo, lo rellenaban de paja de arroz y metían en un bloque como de 3 pies de largo, más o menos, y como uno de ancho, o 1,5 de ancho. Dependiendo siempre Sí. del tamaño del bloque. Y, Sí. lo enterraban ahí en esa paja de arroz y lo tapaban con la misma paja de arroz. Entonces le tiraban la tierra para no contaminar el hielo.
Sí. Y eso llegué Pero- yo a verlo en Baní. Y que la nevera en ese entonces, cuando surge la nevera, era con gas querosén. Mm. Era que funcionaba la nevera. Pero Alan, tú naces en Baní realmente, Sí, nací un 14 de septiembre en el Hospital Nuestra Señora de Regla. de regla. Y así que se llama ese hospital. Igual que usted, a mí no me dieron nalgada para que llorara. A mí me dieron nalgada para que me callara. Está buena esa. Claro. Alan, entonces tu niñez, perdón, naces allí y tu padre y tu madre son vanilejos o son de otra tierra. No, siembra hielo. En verdad, yo soy una familia vanileja 100% Sí. o 200%, porque mi madre también vanileja, mi padre vanilejo. El apellido Bernabel es uno de los apellidos que aparece dentro de lo que fue la compra de los terrenos que le llamábamos cuando se fundó la Villa de Baní. La Villa de Ok. Baní, o lo que se conocía en ese entonces como Cerro Gordo, que esos terrenos pertenecían a doña... Oye, tú me estás llevando a un área donde hacía mucho tiempo que no hacía zapa. No, por eso fue que dijo a juzgar un poquito. Sí, Pasado. esos, Canto, pasado. esos terrenos pertenecían a una señora llamada doña Ana de Pravia. Ana de Pravia estaba relacionada era esposa de uno de los descendientes del almirante Cristóbal Colón, que eran dueños de esos terrenos. Jesús, ¿No? Dios mío. Doña Ana de Pravia, doña Ana de Toledo. En fin, había Nombre histórico. habían los propietarios de esa zona, Se ¿no? le llamaban terrateniente en ese tiempo. En esos tiempos, los No, propietarios no, de esa zona no existía esa palabra. vendieron lo que era el terreno de Cerro Gordo a los comensales, a los pobladores de lo que luego se convirtió en la Villa de Baní. Estamos hablando del año de 1762. Óyeme, no me meta para esos lados, por ahí. Y fue honestamente un grupo de vecinos que se juntaron. Apellidos Objío, apellido Melo, apellido Báez, apellido Soto. los apellidos más Españoles. tradicionales de Baní, que en su mayoría son apellidos canarios, Son de españoles. porque esa área fue poblada en su gran mayoría por canarios. Bernabel, aunque no es un apellido canario, pero Bernabel es uno de los apellidos originales de esa zona. Incluso en el libro de Héctor Colombino Perelló, escritor vanilejo, Baní en los años 20-30, aparece el nombre de una señora llamada María de Regla Bernabel, que fue la primera persona que vivió todavía para antes del siglo XX, a finales del siglo XIX, en lo que hoy le llamamos la zona de Villa Majega, que por esa razón se llama el barrio de donde yo soy, Villa Majega, por esa señora, María de Regla. A las María de Regla le dicen Majega, Majega, y de ahí viene Villa Majega. Por esa razón yo siempre hablo de Villa Majega, que es mi barrio, es uno de los barrios más antiguos de Baní. ¿Por qué se llama la provincia Peravia? Por lo que te dije ahorita. Doña Ana de Pravia, que ahí honestamente mucha gente se confunde, piensan que es un término taíno. No es taíno. Lo que sucede es que sufrió un cambio idiomático. Muchas personas, por decir Pravia, decían Peravia. Y de ahí viene la provincia Peravia. Entonces, ¿de dónde nace entonces el nombre de Baní? Baní es una palabra que viene del taíno y se significa en el idioma de los aborígenes padre de las aguas. No, para esa Porque se entiende que el vocablo ba y ni, la combinación padre de agua, ba como padre o Dios y ni viene como, señores, no me pongan a hablar sin haber repasado tantas cosas. Señores, Me estoy metiendo en un área donde tenía tiempo. Señores, que no ustedes miran, o ustedes, lo que están mirando aquí en nuestro canal y lo que están también ahí ahora mismo en nuestro Facebook, pues se están dando cuenta, porque yo quise traerlo aquí y ¿cómo es? Despolvar ese pasado de Alan Bernabel, un hombre polifacético y como dije ayer, un rebelde sin causa. Alan, entonces, ¿cómo fue tu niñez, Alan, en ese ese Baní? Fue una niñez normal. Aprendí a montar bicicleta en uno de los parques de la ciudad.
conocido como la Avenida. Aprendí a montar bicicleta ahí. Aprendí también a nadar en el río, a fuerza de correazos, en contra de los correazos de mi papá y de mi mamá. ¿Tu Sí. padre cómo se llamó? Se llama Ángel Bernabel. Sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Una niñez bastante normal. Aprendí a jugar pelota, ¿no? Jugaba pelota cuando escuchaba el motor de mi papá que iba llegando a la casa. ¿Cómo eres fanático? Yo identificaba el sonido del motor Sí. de mi papá. Yo conocía el mofle del motor de mi papá. Si era otro motorista, yo decía, no, ese no Tú no es te él. dabas cuenta. No, pero cuando era el de él, ya yo sabía, ahí viene, de una vez para la casa. Y soltábamos el bate, soltábamos las pelotas. Sí, yo sé lo que es hacer películas en el patio a las 8 de la noche cuando se iba la luz con soldadito y cobrábamos 1 centavo por la entrada. Oh, yeah. Una noche mi papá nos hizo devolver el dinero a mí y a O mi sea, que hermano tú mayor. eras un negociante desde pequeño. Banilejo, al fin. ¿Qué te parece Banilejo, al esa fin. iglesia? Me parece fenomenal. Esa iglesia que se ve ahí, hermano mío, tengo para decirte que, mira, esa puerta que está, tú ves del lado donde la glorieta está más alta, lo que es el Sí, domo. sí, abajo. No, la parte contraria, ahí di yo, ahí afuera di yo Ey. mi primer del otro beso. lado, del otro lado. Mi primer beso. Y no fue un beso. ¿Cómo? Sí. Oye, de Don Juan. Sí, de Don Juan Tenorio. Sí, porque una de las cosas que normalmente hacía, normalmente nosotros íbamos, visitábamos la iglesia, íbamos a misa, pero siempre aparecían las amiguitas de la Sí. escuela, que era donde nos veíamos normalmente fuera de lo que era la escuela. Exacto. Estudié en la Escuela Canadá, que la Escuela Canadá, pues, de ahí, déjame decirte que yo caminaba todos los días desde un costado de Baní, Villamajega, al otro costado de la ciudad. Cruzando. Cruzaba, atravesaba por otros barrios, el Parque Central, Wow. el barrio el barrio Mejoramiento Social, hasta llegar a la Escuela Canadá. Y hoy en día me pregunto, ¿cómo es posible que la sociedad, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo? Porque yo, a mediados de los años, en la segunda mitad de los años 70, iba a la escuela primaria. Bueno, a finales de los años 70 iba a la primaria y a principios de los años 80. Y déjame decirte que hoy en día tú no tienes confianza de enviar un niño de 12 años No. a la escuela, ni siquiera 3 bloques. O sea, entonces, si tú te haces un análisis, estamos fracasando y no queremos darnos cuenta. Tenemos el elefante blanco ahí en la habitación, pero no queremos admitir que tenemos ese elefante, que hay que hablar de ese elefante. Entonces vamos hacia atrás. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están los avances? ¿Dónde está todo que mandábamos un niño? Hoy en día uno de los buenos negocios son los autobuses escolares para llevar los niños a la escuela. Es un buen negocio porque los niños no pueden caminar a la pueden escuela. caminar. En mi país, Está al muy menos, difícil. y no hablo de mi país solamente, hablo también de Estados Unidos, hablo también de muchos países. En México es por igual, muchos países, en Venezuela, en Colombia. Vaya, la gente que población nos muy escuchan grande, allá ha desde crecido. Colombia, que los colombianos saben que llamen y me desmientan si no estoy diciendo la Es verdad. verdad porque la población ha crecido demasiado. No. Y la cultura es muy diferente de la de antes. La población ha crecido demasiado, pero 20, 30 años atrás, en la ciudad de Nueva York, que siempre ha sido una ciudad de millones de habitantes, Rodríguez, por favor, los niños caminaban a la escuela también. Sí, y los cuidaba el vecino. Y los cuidaba el Que vecino, hay que destacar Rodríguez. eso. ¿Llegaste ahí a las dunas de Baní? Las dunas de Baní, déjame decirte que duna. cuando hice mi visita, yo tengo un par de videos Muy que me lo bonito hice en eso. las dunas. Si una de las cosas que yo me preocupé fue por reconectarme con mi tierra. Las dunas, eso es mío. Dijiste que No es estudiaste. que eso es mío, las dunas son mías, me pertenecen, son mías. De verdad. Y ¿Tú por tienes eso yo- título? No, sí, yo tengo un título. Por territorio. Mi título, un título heredado por Juan Pablo Duarte. Sí. Sí, porque Juan Pablo Duarte, todo lo que él invirtió fue para que lo heredara yo, como dominicano. Exacto. Vaya. Eso es lo que me gusta. Una ver. pregunta, Ada. Sí, pero. Que usted le preguntó ahorita sobre su niñez. Ujú. En su época de niñez, ¿a qué se dedicaba su padre? Para mantenerlo. ¿Cuál Sí. era la cultura principal banileja? La ocupación. Cultura principal. En ese entonces. Bueno, a nivel general, el Banilejo siempre se ha destacado por el comercio, por ser un buen comerciante. De Hostos, el maestro,
Me refiero a Eugenio María de Hostos, Eugenio María de Hostos, sí. el educador. Hostos dijo que los judíos siempre se catalogan por ser un pueblo netamente comerciante, buenos comerciantes. Por lo tanto, él catalogaba, bueno, él decía que los genoveses se conocen como los judíos de Italia. Los catalanes se reconocen como los judíos de España. Los vanilejos venimos a ser los judíos de República Dominicana. Y Hostos, que se enamoró de Baní de una manera que ya eso necesitamos otro programa para hablar para hablar de esos tópicos. Hostos, que se enamoró de Baní, conoció lo que fue la villa de Baní muy bien, pues dijo esto sin equivocación, sin ningún equívoco. El comercio siempre ha sido una de las cosas arraigada en la idiosincrasia del vanilejo. Y para tú ser un buen comerciante, la honestidad, ¿no? La palabra es muy importante. Algo que era parte de la cultura, del comportamiento del vanilejo. Muchas personas hoy en día hablan y se refieren a algunos vanilejos y quieren, y tratan, no logran despotrificar al vanilejo por razones de que la mayoría del inmigrante que sale de Baní lo que se dedica es a hacerlo mal hecho, se dedica a esto, se dedica a aquello, pero déjame decirte que todo en la vida tiene cambio en el tiempo. Yo no descarto 100% eso, más sin embargo, hay que comprender que muchas de esas personas no son netamente vanilejas. El vanilejo se conoce también, una de las tradiciones vanilejas es decir, Baní es una familia. Baní es una familia. Entonces, muchas de esas personas que están aquí y no hacen honor a la herencia vanileja, nacieron en Baní, pero no son de Baní. No. Nacieron en Baní, pero no son de Baní. Parte de la cultura vanileja, déjame decirte, o parte de la cultura no, parte de la cultura de muchos lugares en República Dominicana, y tú lo puedes encontrar en el libro de Gregorio Villini, en Gracia y Antoñita, es que muchas familias capitalinas y de otros pueblos mandaban a sus hijos en las vacaciones de verano a Baní, siempre con el deseo, la esperanza de que regresaran enamorados de una vanileja. Porque recuerda como dicen, si tú te vas a casar, una de las cosas que debes hacer es conoce la madre de tu novia. Si tú vas a comprar una vaca, Ay, padre. si tú vas a comprar una novilla, conoce de qué vaca viene esa novilla. Exacto. A ver si es lechera. Entonces, sí, a ver si es lechera. Entonces, los hijos que visitaban a Baní en temporadas de verano, como por ejemplo nuestro padre de la literatura, Félix María del Monte, quien escribiera El Vanilejo y la Jibarita, ¿no? Fue uno de ellos, como el caso de tantos otros. Déjame decirte que esos padres mandaban a los vanilejos con la esperanza de que simple y llanamente ellos regresaran enamorados. Señores, hablar con Alan es hacer 2 o 3 programas, pero vamos a tratar de que en short answer, como dicen los anglos, para poder acotar un poquito de este hombre que naciese en Baní, señores, ciudad Peravia. Te prometo que voy a tratarlo. Oye, esa calle, según me dijo un pajarito, es la Duarte, casi llegando al parque. Me dice que por ahí naciste tú. Sí. Déjame ver, no la logro ver bien desde acá. Déjame mirar para acá. Sí, esa calle. Ahí, supuestamente, esa es la Duarte. Abajo está el parque allá abajo. No se enteran de eso. Sí. Rafael, tú tienes como tú tienes como una intención ausculta, ¿no? No, lo que Si pasa... tú quieres hacerme llorar hoy, tú No, definitivamente. no, lo que pasa es lo siguiente, señores. Estos días para mí son días especiales. Sí, lo que pasa es, Soy Alan, sensible. Sí, lo que pasa es, Alan, que buscando, señores, en el background de Alan Bernabé, es una persona que realmente busca en su ideología, ¿verdad? El conocimiento y trata de plasmarlo no solamente para él, sino para todos. Hombre que entra a varias causas. Ha entrado ya, se le conoce como la Marcha Verde, en otras instituciones y todo eso. Ahí está la ciudad un poquito más cerca, Alan. Aquí está, ese es el Parque Central. Baní, ¿verdad? Baní. Aquí en la calle principal
es la Duarte, ¿no? Sí, la Duarte, la calle Duarte, Que calle cruza, Máximo Gómez. cruza. Y la Máximo Gómez cruza por aquí abajo. La Máximo Gómez, sí, por ahí alrededor. La Sí, Máximo Gómez entonces, es la que tú te vivías entra abajo. y te saca de la ciudad. Sí. Yo yendo de este a oeste, Ajá. yo nací del lado derecho, ¿no? El lado norte Del parque. del parque, a la derecha de la Máximo Gómez. Si nos ubicamos geográficamente, recuerda que la carretera Sánchez, que va de este a oeste, Esa es la que llega a la salina, ahí arriba. no, la No, carretera Sánchez llega al final, es que sube por la atraviesa montaña para arriba. desde la capital, y sigue, atraviesa Baní, te O lleva sea, a Asua, te lleva para sí. allá. Entonces, cuando atraviesa Baní, la carretera Sánchez, yo nací del lado derecho de la carretera Sánchez. Ahí mismo está Villamajega, prácticamente la carretera Sánchez bordea la zona, o sea, bordea la zona de Villamajega. Sí. Ya. ¿Qué estudias, Alan? ¿Qué estudio? ¿En qué te profesionalizas? La Porque música. veo que la música, todo eso y eso. Básicamente la música. Ahorita me preguntaste por mi papá y tengo Sí. para decirte que sí, mi papá estudiaba música, pero por razones ya de gusto, vamos a decirlo así, le nacen 3 hijos y decide pues ocuparse y retomar el negocio de la familia, que era la revenda de carne, la carnicería. Mi abuelo era uno de los vendedores más ocupado en la capital de Baní. Mi abuelo revendía carne, suplía los mercados, los negocios capitalinos. Y mi papá se dedica también a eso. Mi papá, pues, en un momento determinado, pues, decide formar un promedio de 3 negocios de carnicería, más luego ya se olvida de la música, pero sus hijos continuamos en eso. Música, sí, Y no porque- fue ni siquiera porque él nos obligó, es más, él nunca quiso que estudiáramos música. Sí, ¿Cuántos porque- de ustedes son músicos? ¿Perdón? ¿Cuántos de ustedes se dedicaron a la 3. música? 3. Los 3 primeros. La primera oleada, como te comenté. La primera oleada. Sí, porque, señores, Alan es hermano de uno de los saxofonistas más destacados, diría yo, aquí en Lawrence, Massachusetts. Recuerdo cuando comenzaba él con eso, con Jazz Festival que hicimos aquí, y entonces hicimos la promoción de eso. Y también tu hermana, bailarina, Sí. creo que Janet. Janet, Janet. eh, Janet, no te olvides de Janet. sí, claro. Janet. Y Janet Janet Bernabé. bailarina y también canta. Janet de todo un poco, Yo he lo que escuchado tiene que cantando, ver con, he escuchado, Yo lo he visto con cantar. coreografía, no canta, pero con coreografía. La hija de Janet sí tiene una voz Sí, preciosa. Y publicidad. Tiene una toda voz publicidad. preciosa. Búsquenlo sí. aquí en el canal que Sí. está ahí junto a Que Lili. to- Ella es mi- Todavía el anuncio de Pez Dorado. Sale ya ahí ese anuncio de Pez Dorado. Ok. Sí, Sí. sí. Entonces, ¿llegaste ahí a la universidad o solamente estudiaste música? Pasé por la UAS porque no podía quedarme con ese gusto atravesado. Sí. No, pasé y dije, hola, ¿qué tal? Bye bye. Sí, en cierto. Saludo, por cierto, a Anthony, si está viendo este video. Pasé por la universidad. Déjame decirte que cuando nos graduamos, ya después de unos 4 años de bachillerato intenso, después de coger piedras, pedradas, Todo. haciendo huelga, Sindicalista. haciendo travesura, líderes estudiantil y todo por demás. Déjame decirte que cuando fui a la universidad solamente me inscribí y ¿qué va? Ya la música me tenía completamente Arropado, ya. arropado y mi futuro yo lo veía más básicamente en la música. El Y es, instrumento que es una de las decisiones que hoy en día yo me arrepiento. de no haber seguido. Claro, Porque, tú de no haberla tomado seriamente. ¿Tú tocas varios instrumentos o solo la trompeta? Yo toco trompeta, es mi instrumento básico, a diferencia de mis hermanos, ¿no? Que tocan saxofón, tocan piano, y así yo me dediqué básicamente por la trompeta y armonía musical. Me siento contigo, tú necesitas que te haga algo en el piano, lo hago, pero desde una posición más armónica, como arreglista o como conocedor de la música, más que como ejecutante. Ejecutante sí, tú me das la trompeta y, bueno, ya no la hago hablar como antes, pero por lo menos aunque sea, dice mu. No. Aunque sea mu. Pero llegaste a participar, porque en ese entonces, porque veo que tienes un 50 y pico de años, 51, en ese entonces que tú estudias, vamos a decir en los 90 y algo, música, había como un trampolín donde la gente quería pertenecer a los grupos musicales del momento, ¿verdad? Sí, sí, ¿Llegaste a es cierto. participar tú en alguno o no?
déjame decirte que no llegué a participar en grupos como los Hermanos Rosario, en grupos súper pegados, pero tuve la oportunidad, honestamente, de tocar con orquesta donde me sentí, ¿cómo te digo? Me sentí pleno, porque yo tenía una metódica. Yo era un estudiante serio. Yo era un estudiante serio en el sentido de que yo me dedicaba a estudiar mi instrumento un promedio de 8 horas diario por varios años. Wow. Sí, yo tenía una disciplina de ello. Pero, ¿qué sucede? Nunca he sido una persona como muchos artistas que llegan a los lugares y se ofrecen. Yo siempre he dicho, es una forma de automedirme. Vengan a buscarme. Y yo tenía mi precio. Cuando yo llegué a la banda municipal de Baní, llegué como un tercera trompeta, un músico nuevo, y en cuestiones de meses me convertí en el solista de la banda, el músico principal después del director. Wow. Y fue después que el director hizo unas pruebas con unas partituras a primera vista. A primera vista, dígase que te pasan un papel, tú no lo has ensayado y Y lee. tira para allá. Y después que él pasó por todo, el último era yo. Y él dijo, ya vamos, para no dejar con usted. Y yo lo hice. Y me quedé como solista. Fui uno de los solistas últimos más será jóvenes. primero. Fui uno de los solistas más jóvenes de una de las bandas más prestigiosas del país. Que tocaban en la glorieta del parque. Claro que sí. Todos los sábados. Y así mismo era y los fines de semana. Y así mismo era con las orquestas en Baní. Las orquestas, yo esperaba que me fueran a buscar las orquestas que tocaban, que picaban allá. Mientras muchos otros iban a los ensayos esperando, como haciendo fila que le den una oportunidad. Yo como que me mantenía eso. Es como los karaoke. Yo no visito karaoke. Los karaokeros van a visitar mis karaoke. Así. Y desde mis karaoke invitan a mis seguidores. Y el que... O sea, se puede decir, Alan, que, y perdona que te interrumpa, que desde pequeño o desde ese entonces tú has tenido como ese aceite de que yo soy Alan y yo tengo esto para ustedes. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que yo tengo? Venga a buscarlo. Eso Pero, es más o menos pero en el buen sentido. sentido, vamos a decir que no es en el buen sentido, no es un asunto de orgullo. Por favor, acércate. Por favor, tenerte aquí a mi lado es un honor. Feliz cumpleaños. Mañana tu cumpleaños. Sí, mañana tu cumpleaños porque tu antepasado cumpleaños mañana. ¿Ok? Máximo Gómez Báez. Ok, he dicho. Pues, Ellos sabrán de qué están hablando. déjame decirte que humildemente es una forma de tú decir, por ejemplo, tú eres un buen comunicador y si tú eres un buen comunicador y tú sabes de lo que hablas cuando estás en el micrófono, un productor de radio viene y te busca a ti, no porque tú andabas rogándole que te dé una oportunidad, sino porque te ha visto trabajando y te llama y te dice, oye, te necesito y te hace una oferta. Conmigo era así. Yo pautaba los precios en lo que era un trompetista en mi pueblo. ¿Por qué? Porque siempre fui el que yo decía, no, mi precio es tanto y había que pagármelo. Y yo a veces me llamaba y decía, no hay problema, yo voy para allá. Tienes los papeles. Alan, hay que ensayar, no te preocupes, yo voy para allá. Porque tenía eso en serio. Ahora, cuando yo llego a este país, todo eso se fue a pique. Hablando de llegar a este país, ¿cómo se da eso de que tú llegas aquí? Y obviamente, anteriormente, ahorita dijiste de tu karaoke. Sí. ¿Cómo llegas aquí y cómo entras en esta parte de karaoke? Bueno, llego a este país por obra y gracia de Dios al esfuerzo de mi padre, Ángel Bernabel, quien emigró, ¿no? A principios de los años 80 y gracias a él, pues, trajo a todos trajo un promedio de 3 oleadas de hijos, ¿no? Yo soy la primera oleada. Pues él trajo 3 oleadas de hijos. Sí, porque son 7 u 8. Somos 9 originalmente. 9. Sí. Porque yo conozco otro que también es músico, aparte de Anthony, tú Sí, y de... sí. Te refieres a Onassis. Onassis, saludo Onassis. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? Yo llego a este país por eso y cuando llego a este país, que estoy prácticamente en el tope de mi, voy a decir, de mi carrera musical, honestamente, me olvido de todo eso, sigo tocando, pero no sigo estudiando. Cuando tú tocas y dejas de estudiar, tú te vas convirtiendo en te vas haciendo obsoleto, te vas quedando detrás, porque tocar y no practicar, no estudiar, es como un suicidio para un instrumentista. Yo tengo un amigo que toca, por ejemplo, con Héctor Acosta, con el Torito, con el senador, y
Y ayer conversaba con otro amigo en común que vive en Houston y me dicen, ellos vienen para acá, para Houston, pero me dice él que mientras está en el hotel, él estudia. Ujú. Y ese es el comportamiento del músico. Todavía cuando están de gira, el músico que respeta su profesión estudia, ¿no? Y yo recuerdo, O sea, eso se vuelve como un estilo de vida. es un estilo de vida. Arturo Como el Sandoval, médico. Michael Camilo me dijo a mí aquí en Norandover, en una ocasión que trajimos a Michael Camilo acá hace ya muchos años, que él es un eterno estudiante. Y es Michael Camilo. Y esas mismas palabras las escuché yo de Arturo Sandoval. Pero y porque, por cierto, damos la bienvenida, señores, aquí con nosotros en nuestro... El único capaz con licencia para sentarse a hablar frente a un micrófono a capela sin la ayuda de Google. Thank you, Wilfredo Peralta. Peralta. Bien, hombre. Gracias, Hay que gracias. darle un aplauso a esa presentación. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, Aaron. ¿Y qué es eso de que mañana cumpleaños? Explícame. No, lo que pasa es que pasado mañana Mañana. es el cumpleaños de mi antecesor, de mi ancestro, Máximo Gómez Báez. ¿Y quién era? ¿Cómo Máximo Gómez Báez, El libertador. El libertador de No Cuba. me hagas es? El libertador de Cuba. ¿De Cuba? Vanilejo. No es la- Casi Vanilejo. nada. Casi nada. Vanilejo. No, lo que pasa es que Máximo Gómez, ¿qué? Era Banilejo. Báez. Es que no sabía que era apellido Mira, Báez. Máximo Pues siempre dice Gómez Máximo Gómez. Báez. Sí, Máximo eso. Gómez bajando. Sí, pero por eso es que yo, es decir, nosotros comenzamos a conocernos, ¿verdad? La afinidad o lo filial que nos era Máximo Gómez a través de mi abuelo. Mi abuelo es quien en su momento nos va diciendo quiénes somos. Y entonces, en ese sentido, establecimos, ¿verdad? ese vínculo con Máximo Gómez. Un dominicano muy ilustre, fue primero soldado del ejército español de ocupación, ¿no? Ahí es que se forma como militar. Y luego entonces va a combatir contra España durante la guerra de independencia de Cuba. Pero, hey, cerebro el hombre. Por eso que tú dices. Te lo dije, yo te Ahí, digo ahí que- no hay Google, ¿no? Ahí no hay Google. Ahí hay esto. Pero Ana, para concluir, señores, porque hemos estado en este momento sin comerciales, hablando de la historia de esta persona que anda aquí en karaoke y demás, y que muchas veces algunos tienen, porque trabaja en centro de diversión, es un mandarín, vamos a decir, o un monito de esos que andan allá. ¿Sabes cómo son los monitos mandarines? De comparones y cosas. Pero dentro de él hay una historia y un excelente músico, excelente padre y sobre todo un buen amigo. Alan, Gracias, hermano. ¿cómo se da entonces que tú dices que deja de estar estudiando, ¿verdad? Pero lo hacía como de hobby, porque yo te vi tocar trompeta la primera vez donde el padre Joel Almonó. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Cuando eso ya yo tocaba era por atrevimiento, porque ya yo no estaba en condiciones para estar tocando. Porque ya prácticamente no teníamos la costumbre, la cultura, la disciplina del estudio diario, Ujú. por lo que te dije. Pero déjame decirte, cuando me preguntabas ahorita sobre orquesta famosa, siempre me quedé con ese pequeño dolor. Sin embargo, cuando llegué a este país, me sentía súper bien, me sentía regocijado. Cuando yo veía muchachos que comenzaron a estudiar en el patio de mi casa conmigo, cuando ya yo tenía un avance musical un poquito más elevado, pues algunos muchachos comenzaron a estudiar lectura y ejecución instrumental en el patio de mi casa y ya luego yo lo veía tocando con orquestas, con Josie Esteban, con Benny Sadel, lo veía tocando con Eddie Herrera y yo decía, mira dónde está fulano. Y eso me hacía sentir bastante bien. Podemos decir que en el momento que ya yo estaba a punto de dar el salto hacia la ciudad capital para hacer con orquesta, fue cuando entonces vine para este país. Incluso estando en este país, me llamaron varios amigos para regresar allá y ser parte de orquestas que luego se formaron y necesitaban músicos con visa, ¿no? Para asegurarse, pero yo no quise regresar. No, dentro de los trompetistas de la época de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, que fueron las primeras orquestas internacionales que se destacaron fuera de nuestro país,
¿qué trompetista era tu ídolo dentro de esa agrupación? Vanilejo y de Villamajega, Caqui Ruiz. Caqui Ruiz. Para mí, el mejor trompeta de la República Dominicana, y no porque hay que comprender por qué es el mejor. No es solamente el tú tener el talento de ser un buen comunicador, es también tú tener la disciplina, lo que dije ahorita, el respeto, la responsabilidad, el profesionalismo. Caqui Ruiz reúne esas cosas. Mientras hay otros músicos que reúnen otras cuestiones en mayor cantidad que Caqui, vamos a decir tal vez algunos tecnicismos que no vamos a entrar en detalle, Sí. Caqui Ruiz lo supera a ello en lo que es la entrega, la responsabilidad. Lo que decía ahorita, cuando tú estás tocando, tú tienes que estudiar. Caqui Ruiz, que honestamente, bueno, llegó a tocar incluso con agrupaciones una agrupación que formó mi papá en su juventud en Baní, ¿no? Y uno se siente bien. Y Caqui Ruiz fue trompeta de la internacional. Así como Crispín Fernández ha grabado, Crispy. por lo Wow, menos, tremendo. Crispín Fernández ha grabado de cada Estuvo con Wilfrido de cada también. 10 merengues dominicanos entre los años 80 y 2010, 2015, 2020. Así, de cada 10 merengues, Crispín Fernández ha sonado por lo menos 9. De cada 10 merengues, Caqui Ruiz ha grabado por lo menos en 9 también. Fue Wow. trompeta de lo internacional y tiene ya un promedio de más de 20 años con Sergio Vargas. Entonces, ¿Cómo se da, 20 años. ¿Cómo se da esto de karaoke? Y de paso, debo destacar, ¿tú sabías que cantaba en República Dominicana? No, honestamente, yo no canto ni en República Dominicana ni canto aquí. Yo conociste cantando. Alan, Yo lo conocí Alan, cantando. tú tienes una voz que me recuerda a un López Balaguer, me acuerda a un Cheo Feliciano, me acuerda a... Porque soy un buen imitador, Tiene tal una, vez. tiene una voz de crooner. Sí. Porque soy un buen Amada mía. soy Digo un yo, buen- porque yo- soy un ¿qué buen yo dije ayer? imitador. ¿Eh? Cuando te puse una canción ahí de Puerto Plata, ¿qué dije yo ayer? Oh, que sí, el Huascalbán ayer que sí. puse. Lo O sea, que tú sucede tienes un es timbre que- de voz que... Hello. Que Que Dios yo- bendiga el karaoke La y primera quien que- inventó la temática del karaoke. Porque Ajá. ese hombre le ha salvado la vida a muchas personas Sí. que sufren que pudieron sufrir, ¿no? De depresión, de inseguridad Sí, escénica. sí. Ey, Ella es un Jim Que Papá. todo lo tenemos, y eso es un gran mal. Todavía yo no Pero me le ha curado. quitado de moda a mucha gente. Dicho A sea de paso- muchachita. dicho sea de paso, yo conocí a Adam Bernadette, fue cantando. Sí. En Malaya, a mí me yo lo invitaron, no decía negocio, pues no paga En publicidad. Malaya. Mira ahí. No voy a decir negocio, no paga publicidad aquí. A mí me Hágalo, invitan ese pues, día, que es mi hermano, que hay un concurso de karaoke. sí. Y él me invita que se ganó, hasta el premio lo ganó él. Sí. Y yo veo cantando a Aran, le digo yo a mi hermano, ¿y quién es ese muchacho que canta tan bien? Dice, no, él es el dueño de karaoke. Y yo, no, te confundí con este muchacho de santiaguero, no recuerdo el nombre de él. Y yo por eso parecía, dice, no, ese Adam Bernadette. Yo, pero mira, canta muy lindo. Ahí fui, lo conocí y él Gracias. lo presentó a usted ese día. No siga porque me sonrojo. Cada quien tiene su, Hasta yo lo- cada quien tiene su historia y yo voy a contar la mía. ¿Cómo conozco a Alan Bernadette? Sí. Yo llego aquí a la ciudad de Lawrence en marzo del 2013. Llego, claro, conocí a la ciudad porque con repetitividad Sí. venía en las vacaciones mías a visitar a mi familia. Pero ya en el 2013 pues ya tengo el plan de quedarme residiendo aquí. Y entonces me llevan a una audición a la biblioteca eso no recuerdo el lugar, porque como estaba tan bisoño aquí que no puedo recordar. Y un muchacho joven ejecutó en la trompeta una canción universal dominicana que se llama Por Amor. Cuando yo pregunté que quién era esa persona, me dijeron, no, ese muchacho es miembro de una familia de músicos, viene de Baní y él se llama Alan Bernabé.
Digo, oye, pero la verdad que no había escuchado esa pieza hecha solamente para trompeta. Ujú. Y la verdad que me impresionó. Y ahí es que de las primeras personas públicas que conozco aquí en Lawrence, es casualmente a Alan, a través de la música. Yo soy un enamorado de la música. ¿Por qué no te diste cuenta que cantaba en Dominicana? Bueno, no me di cuenta de eso porque honestamente había un respeto para los verdaderos cantantes. Y apenas yo entonaba forzosamente la escala musical. Y apenas la entonaba por razones de que tengo que entrenar el De oído. oído. Aquí llego al karaoke porque es que la práctica hace al maestro. Una de las primeras veces que yo canté, César Sánchez Persevera. me dijo, lo cantaste, pero muy mal, ¿sabes? Así, y fue en una velada que estábamos sosteniendo, que llevamos a cabo en la casa en ese entonces, Ginel y René Graciano, que fue cuando aprovechamos un grupo que llegó de Cuba y compartiendo en una noche libre que tenía ese grupo, Estudiantina Invasora, una noche en la casa de Ginel y René, pues yo puse un karaoke. Yo tenía muy poco tiempo todavía con el karaoke y me atreví a cantar una canción delante de estos músicos cubanos. Y músicos cubanos bien preparados. Bien preparado. Y honestamente, yo no tenía todavía el dominio de la voz y todo eso. Por lo que dije anteriormente, la práctica hace al maestro. Francamente, poco a poco, pues uno va desarrollando. Ya gracias a la magia del internet, podemos encontrar algunos cursos para poder entrenar la voz, para poder fortalecer la voz, ejercicios, ¿no? Para las cuerdas vocales y todos esos tipos de cosas. Y claro, sentarse en el piano de vez en cuando y entonar una que otra acorde, alguna armonía, y uno poder ir elevando eso. Pues poco a poco va dando efecto. Lo cual yo recomiendo para las personas que van a los karaoke, a quienes les pido perdón, porque yo le he hecho daño a alguna gente. Yo le he hecho daño a gente que honestamente, se lo digo públicamente, perdónenme, porque yo les digo a ustedes cantan lindo y todo lo demás, pero déjenme decirle, no todo el mundo canta tan lindo. Mucha gente se lo creen, de veras. Pero el karaoke se hizo para los cantamalos, era. El karaoke se hizo para nosotros, eso se para llama ti, Disla, para mí. Para los Oye el aficionados. nombre, karaoke. Karaoke. Es para los aficionados. Sí, para Wilfredo, para Alfonso, se hizo para Hay un nosotros. dato, porque yo era director de canto de las iglesias adventistas, siempre me Tú eras director de canto. Sí. Mira, Y- qué cosa más grande, chico. Cosa grande, chico. Cosa grande, chico. No, porque hay un asunto. Tú dices que ¿cómo se llama? La práctica hacia el hombre. Y entonces, en mi familia, los cuatro, mi mamá, mi hermana y mi hermano menor y yo, pues entonces hacíamos como un cuarteto, ¿verdad? Ok. 2 contratos. Yo hacía la voz de bajo o de barítono, mi hermano tenor, y a veces se metía en cualquier bus. Mi hermano tiene una voz enorme. Sí. Entonces, eso era cuando de joven participé en clubes, perdón, en poesía coreal, en coros, en setetos, cuartetos. Y entonces eso me dio como para estar en la práctica cantando. ¿Qué pasa? Tú recuerdas que cuando estaba con el padre Joel, mi voz es demasiado alta. Sí, claro que recuerdo. Y hay algunas damas que tienen voz bajita. Sí. Entonces, hay un himno que al padre le encanta mucho, que es el himno de Victoria. Ujú. Entonces, ese himno que es uno de los primeros himnos basado como en eso de lo que cantan los muchachos ahora, de vocero, ¿cómo es? Porque es un rap cristiano, ¿verdad? Cuando tú estás frente al mar y lo tengas que... Entonces, yo iba demasiado rápido. Pero Rafael, estate quieto. Hasta un momento tuve que dejarlo. ¿Qué pasa? En los karaokes, eso no sucede. Mientras más mal tú cantas, Sí. mejor es el karaoke. Mejor es el karaoke. Por Pero eso a hay- mí se no me da una gustan los cosa- cantantes en el karaoke. Los cantantes profesionales no me gustan. No, porque opacan al que quiere. Sí, sí. ¿Es verdad? Entonces, ahí es que está el detalle, como dice Cantinflas, en el sentido de que el que no sabe cantar en un karaoke se para. Claro. Y aunque la música vaya en suba, pero se lo están gozando. Claro, Hombre. claro. Oye, hay otro error en lo que Sí. cantamos karaoke, que cogemos canciones hartas
con una voz. Conocer tu tesitura es fundamental. Exacto. Es fundamental. Como en el caso mío, a Robert Tejeda diría, eso es un mensaje subliminal. Yo envío mensajes subliminales cuando hago canciones, independientemente de que canto un poquito mejor que hace 20 años atrás, pues en mensajes subliminales yo hago canciones que yo no me las sé correctamente. Medio conozco la melodía, pero no me la sé. Y No sé sabe que la lo voy a letra. hacer mal, pero aún así lo hago. Es un mensaje subliminal. Y Para que dándole- esté sentado, no importa, venga. porque muchas personas dicen, pero si Alan Bernabel se atreve a hacer el ridículo, porque yo no lo puedo hacer. Exacto. ¿Entiendes? Y a mí me ha sido un éxito. A mí me encanta eso. Bueno, dice un día me sorprendió a mí, se metió a mi Facebook y buscó una canción ahí que graba, De que me sorprendió. Adamo, el doble de Adamo. Sí. Adamo, Salvatore Adamo. Salvatore. Entonces, mira qué cosa. Yo, por ejemplo, sorprendió. un día viene la Feria del Libro y no había fondos. Y me dice, Rafael, vamos a hacer un karaoke. Digo, ¿a qué? A hacer un karaoke. Este muchacho que ya no está con nosotros, Rubén Díaz, O que se fue de aquí. Sí. Sí. Rubén. ya no está con nosotros, está en Miami. Saludos, donde quiera que esté. Rubén Pérez. Rubén Pérez, sí. Rubén Pérez. Rubén Pérez. Me presta un karaoke. ¿Qué pasa? En mis años A mozos, él le encanta mucho sí, eso. en mis años mozos, yo imitaba a Leo Fabio, que tenía la facilidad de imitar algunas voces. Pero eso era como de hobby. Sí. Mi hermano y yo, si podríamos veíamos a una persona hablar, después salíamos hablando. Igual que Yo no la conozco persona. esa canción, mi hermano y yo. No, ese es mi hermanito querido. Sí, Hay William. una canción así No, que hay una sí. canción que dice... No, es mi árbol y yo. Oh, Mi árbol y yo. oh, mi árbol y yo, sí. De eso Sí, es mi árbol y yo, hablando, sí. Alberto Cortés. Sí, Entonces, sí. nosotros salíamos hablando así. Y cuando la feria me dice, pienso en ti, pienso en Pérez, pienso en fulanito, todos tienen una tarifa. Sí. Digo, espérense, señores, que traer un carioquero aquí y montar el show aquí, eso no es gratis. Va a implicar un costo. Sí, Implica entonces un me costo. dice ella, de que, pero Rafael, ¿usted canta? Digo, no, yo berreo. Y salta el padre por allá. Pero eso es lo bueno. Me parece que lo estoy escuchando. Exacto. Eso es lo bueno, Exacto. Rafael. Una pregunta. Y se monta, disculpa, se monta el karaoke. Pues entonces, tú sabes que mi filiación, como pastor y cristiano, la iglesia que yo pertenezco, o pertenecí por mucho tiempo, no permite que tú te incluyas en las... En el mundo secular. esa es la palabra. Exacto. Y entonces, wow, ¿y qué hago yo aquí? Pero nada, puse a Gigi a cantar, puse a todos a cantar. A Gigi. Gigi Martínez, excelente muchacha. Para mí, Fenomenal. fenomenal, cantante y todo. Y ahora, Sazón Perú. Comercial, Sazón comerciante Perú, ahora. 89, Hay que hacerle sabroso. la visita. Sí, ya yo he ido como otra vez. Y me dice Carmenza, pero Rafael, cántate uno. Porque yo tengo todas las músicas y ¿qué voy yo a cantar? Pues entonces entra una música de alguien que la pide, de Leo Fabio. Y entonces digo yo, y te va a cantar Leo Fabio, una mujer. Y yo, ok. Y cuando dije, ella ya me olvidó. Y entonces tú sabes que Leo Fabio es... Es una voz. Muy grave. Muy Muy grave. grave, muy grave. Unos tonos muy graves. Yo la recuerdo ahora. Digo, ay, Dios mío. Y entonces vengo yo Ahí entra usted al rescate. abajo así. Era como la primavera. El No supervista. me olvidar tu pelo. Una noche así de pelo. Todo me sacó así y comenzaron a cantar conmigo. Y digo, no, señor, yo sé que esta no es mi vida. Que si me meto para allá no voy. Y eso te fue dando un poco de confianza. Exacto. Poco a poco. Y ahora cuando él me ve, por eso no he ido. Por eso no he ido donde él está ahora. Porque cuando él me ve, ¡Rafael! ¡Fuá! Es Digo, que "Voy". es el logo. Él lo ha hecho a mí también. Una pregunta. Me ha puesto a hacer dúo con él. ¡Malo, malo! Me ha puesto a hacer dúo conmigo. A mí. Me dice, ven, Wilfredo, que tú te sabes esta. Ven, vamos a hacer el programa. Digo, pero qué compromiso, por Dios. Qué compromiso. Hay ciertas cualidades que tú debes desarrollar para ser un buen karaokeero. Y es tratar de identificar la canción que le puede gustar a una persona. Wilfredo llega a mi karaoke y tan pronto ya yo he conocido a Wilfredo, ya lo he tratado, hemos conversado, hemos compartido, hemos disfrutado, ¿no? Y yo digo, déjame bajar con, qué sé yo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Más Wilfredo.
Ni loco voy a poner a Luis Segura para Wilfredo. Ni loco. No. O sea, No llega ahí. Es un asunto de tacto, no es que no llega ahí. No es el asunto Es un asunto como de tacto. A César Sánchez, cuando llegaba a mi karaoke, lo primero que yo hacía era Jorge Lavat. Le decía, toma. Cuando él escuchaba eso, deshidrata. Camina plácido. Ahí mismo empezaba César. Camina plácido. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si yo veo que Alfonso llega a mi karaoke, lo más probable que yo haga es, me voy a Alberto Cortés, me voy, qué sé yo, a un Cheo Feliciano. Si veo a Disla que llega, me voy a un Leonardo Fabio. Pero ¿por qué Esas es que son tú haces cosas. eso así? Porque uno no te anota y tú... ¡guau! Porque el karaoke, cuando se hace de una manera Es práctica, repentista. dinámica, el karaoke debe ser interactivo, como es la comunicación actual, interactivo. Los nuevos ejercicios comunicacionales, si no se hacen interactivos, han de fracasar. El karaoke es igual. El karaoke debe ser interactivo, no puede ser pasivo. Yo estuve en un karaoke con mi esposa el pasado sábado en Boston. Estábamos mirando un show en Berkeley. Cuando salimos de Berkeley, caminando al parqueo, por ahí, por la Dalton Street, nosotros dijimos, oh, pero mira, karaoke, y entramos. Y honestamente, un karaoke completamente gringolandia. Y yo lo que vi fue un karaoke pasivo. Disfrutamos el momento porque uno lo disfruta, pero fue un karaoke pasivo. Honestamente te lo digo. Yo creo que, escuchando lo que dice Alan, yo saco mis conclusiones, o trato de sacar mis conclusiones. El karaoquero debe ser una persona con sensibilidad. Primero, o identificar o conocer el perfil del público que tiene, ¿no? De sensibilizarse también en cuanto a decirle cantaste bonito, cantaste esto, cantaste lo otro. Es decir, que tiene que ser una mezcla de conocimiento, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Pero también de la sensibilidad. Es un tipo que debe por lo menos manejar los rudimentos psicológicos, porque ahí entra la psicología. Aunque no lo creamos, aunque bueno, voy a resistir a creer lo que está diciendo este señor, pero sí se necesita algo de psicología para poder identificar los individuos que él tiene en ese momento, porque él está dominando el escenario. Sí. Un asunto escénico también. Sí, Alan, tú sabes que antes de continuar del asunto escénico, porque nos hemos extendido un poquito, señores, abarcando un poquito la vida de Alan Bernabé. Recuerda que Wilfredo está aquí. Sí, yo y no. tenemos... Oye, yo soy habitué aquí. Sí, él es el dueño de los jueves, vamos para allá ahora, tú no te vas de aquí. Tenemos personas que están con nosotros en Facebook y tienen preguntas. Okay. Usted que tiene su pregunta, déjela ahí también para Alan Bernabé en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Gracias a Maggi que está ahí con nosotros. Que dice que sí es verdad que los vanilejos son tacaños. No es verdad. Y que no dice dónde hay y siembran hielo. No es verdad. Tiene que ver mucho con lo que nosotros hablábamos ahorita sobre la cultura del vanilejo, la idiosincrasia tradicional, el comerciante, porque cuando comparábamos lo que Hostos había dicho, ¿no? De que el vanilejo es el judío dominicano. Fíjate que una de las cosas para un buen comerciante ser exitoso, ¿cuál es una de las cosas que debe tener un buen comerciante para ser exitoso? Es ser financieramente organizado. Y el que es financieramente organizado no gasta por querer. No gasta por gastar, gasta por necesidad. El que es financieramente organizado se hace dos preguntas antes de gastar. ¿Lo quiero o lo necesito? Entonces, el vanilejo tenía eso. Es lo quiero o lo necesito. Y si no lo necesitaba, no lo compraba. Exacto. Hay una razón también histórica en cuanto al vanilejo. Yo soy descendiente de vanilejos. Incluso mis abuelos fueron la primera oleada del imperialismo vanilejo que se asentó en la capital. Sí, el imperialismo vanilejo porque tenía sus puestos de combate en todas las esquinas de la ciudad capital,
en lo que se llama un colmado. Se Pero dedicaron fíjate, en hay una- Colmado, en el super millón, colmado sí. Melo, No, en no, el no. millón, en Quiqueya. colmado Dumé. no, te estoy hablando, oye, te estoy hablando de 1939 en la capital, ¿no? En Villa Eran Consuelo. con madera. Oye, en Villa Consuelo, que las calles eran de tierra, me cuentan mis abuelos. Te cogí el capitán Y, entera. y se cogieron la capital. Ahora bien, mira qué pasa con el Banilejo. El Banilejo en su tierra, en esa época, se desenvolvía con mucha precariedad de recursos. Y tenía que ser, además de financieramente organizado, Bien económico. tenía que ser económico. Entonces, surge entonces la máxima de que el Banilejo es tacaño, ¿no? Ujú. Pero que el Banilejo, por la misma precariedad en la que se desenvolvía, pues entonces esa misma, vamos a decir, esa misma disciplina la llevó donde quiera que fue. Fue exitoso, muy exitoso en la capital. Dueños de Villaconsuelo entero. No, y quizá porque algunos quizá aquí ven, como tú dijiste, Alan, ahorita, que muchos vanilejos que quizás hacen algunas cosas que no son debidas. Recuerde que el vanilejo es una persona hábil para negociar Muy hábil. en todo el sentido de la palabra. Y una de las cosas es que piensa en el futuro, Alan. Claro. Muy previsor. Sí, Claro que sí. como esa parte, yo estoy aquí, yo tengo que ganar para mandar y guardar. La mayoría se retiran y van allá y tienen su casita, su carrito. Son muy previsores. Sí, Lo sí. digo por mi madre. Mi madre nos crió. Ustedes saben que en los hogares siempre hay altas y bajas. Nosotros Sí. nos criamos en un hogar de clase media allá en la República Dominicana, pero llegan momentos en la vida de una familia en que los recursos muchas veces escasean. Ujú. Y si no hubiese sido por el ingenio de mi madre en cuanto a la administración de los recursos que llegaban al hogar, tanto por vía de mi papá o por vía de ella misma que trabajó toda su vida, pues entonces nosotros hubiésemos pasado muchísimo más penurias. Así es. Mire, hombre, Banilejo, yo le voy a hablar a ustedes de muchos años atrás. Quizás ustedes no conocían la capital en ese entonces. Yo conozco la capital desde niño. La capital llegaba hasta Abraham Lincoln. Cierto. Cuando una guagua costaba transporte 5 centavos. 5 y 7 centavos. Costaba. De la Wilton De Jaina Churchill- a Baní. No, ese es el centro esa es de la capital. ruta. Que esa era es la ruta bella. internas, bella. las rutas internas, la B y Bella. la A. La capital era de la Wilton Churchill para arriba, pero el tránsito era muy limitado porque, si te oyen el nombre, Prado y Pradito. Sí, los Praditos eran. Ok, sí. Pradito porque era un caserío pequeño. Ujú. Salida de los Prados. Y los Prados los Prados eran montes avillales, igual que Millón, en Sánchez Quiqueya. Todos eran potreros Exacto. de la familia Trujillo. Todo Exacto. era de la familia Trujillo. Entonces, lo primero en explorar en Sánchez Quiqueya fueron los vanilejos. Pero ellos entran primero al Sánchez Piantini, Sí. con el supermercado Golcochea. Ellos entran ahí y se van, comiendo la capital poco a poco. con los negocios, sí. Expandiéndose. Cuando forman el Sánchez Quiqueya, ahí se convirtieron en una potencia grandísima en el negocio. En cada esquina había un negocio vanilejo. Cuando el ensanche Quiqueya era sencillamente calle de tierra, con aquella tierra roja, Exacto, que sí. cuando llovía, hasta los helicópteros que pasaban se enchivaban. Hombre, no se podía cruzar de Quiqueya al Millón, a los Prados se podía cruzar. Le estoy diciendo, Pero ahí yo, viene, yo conocí la capital porque yo nací en la capital. ahí viene Millón. Oye, Millón, pero- el Millón. pero el Millón es muchísimo después. Sí, no, soy de mucho después. Oye, los vanilejos iban a trabajar a Cotuí, a la mina de oro, pero eran tan economistas que decían que se tragaban el oro para evacuarlo y coger el oro, Sí. pero eran inversionistas, se convirtieron en un monopolio en Millón, que todavía usted va y los negocios son vanilejos. Y los dine- Bueno, cerramos casi ya esta entrevista, señores, sin comerciales para el señor Alan Bernabé. Y obviamente un día como hoy en la historia, pues los plasmamos, parte de lo que es la historia de este carioquero, uno de los más importantes, señores, en esta ciudad de Lawrence, y que no he ido
a su karaoke, Sí, no. porque me va a poner a cantar. Es animador también. Cámbiate para el sábado. No, eso es la- Y Es animador. hay que destacar, señores, que su ciudad natal en esta semana está de patronales. Sí, Háblame ¿verdad? del patrón, Nuestra Alan, señora- por favor. Nuestra señora de regla. ¿Por qué Correctamente. le llama señora de regla? Porque hay que señora de la Mercedes, que hay que ¿cómo es? María, hay Altagracia, hay Mercedes. María de Regla es nuestra María de patrona. regla. Porque hay una de cobre. María Cobre, sí. María de Regla es nuestra patrona y con el permiso o dándole la autoridad a Wilfredo en cualquier momento, siéntete Que lo ayude. confiado a entrar, a brincar el relevo al ring. María de Regla es prácticamente nuestra patrona. Fue llevada a Baní pues desde los inicios de lo que cuando se formó cuando se construía la catedral que hoy nosotros tenemos. Y es una Virgen Morena, tengo para decirte. Sí. Es una Virgen Morena. Y María de Regla es original de los lados de Chipre, pero de Chipre pasa, se conoce como chipriona, luego pasa a España, donde entonces le dan el término de hipona, pero nosotros la adoptamos. Recuerda que Baní fue poblado por canarios en su mayoría, pero también habían otros lugareños del área de lo que era la península ibérica que emigraron por igual a Baní. Por ende, discúlpame la capital. Sí, La mayoría de banilejos son blancos. la mayoría de los banilejos eran Eran blancos. No, eran, ya no. Eran blancos. Eran blancos. Se mantenían todavía en gran parte de los campos de Baní, específicamente Paya, lo que es hasta Paya. Villa Sombrero, Paya, Fundación de Sabana Buey, Matanzas, Se peleaban. Sabana Buey, un pueblo bastante histórico también. Tú puedes ver una población de colores claros, ¿no? El Cañafistol, que tiene una fama de que se casaban personas entre familias, primos con primos, que era una parte de tratar de mantener como era la pureza racial. No, se peleaban, no podían entrar un negro. Incluso en La Isla al Revés del doctor Balaguer hay un capítulo que inicia diciendo, ¿entiendes? Que él cita a Hostos, donde Hostos dijo, si toda la república llegara a ser Baní, en La Isla al Revés, que es un libro donde denota cuestiones, las diferencias entre Haití y República Dominicana y la importancia de lo que es la frontera. Estaban divididos entre Mira negros cómo y es, blancos. cómo es mi república, señor, y debo irme a la pausa. Mi república es tan bonita porque en Baní se asientan mayormente españoles, canarios y lo que tú estás diciendo. Pero si nos vamos a Jábaba, ¿cómo es que se llama la otra? En Jábaba queda cerca de San Francisco, ¿cómo que se llama esa ciudad? Que son Cotuí. mayormente blancas las damas. Cotuí, Moca. Moca. Entonces ahí hay un gran grupo de personas blancas que también se dice que se casaban entre sí para no votar la raza blanca. Entonces hay otras que son por acá, por Neiva. Los neivanos que también mantienen esa Sí, pero cosa. era también por el aislamiento. Ahora bien, la mayor cantidad de personas blancas en la parte nuestra de la isla Ajá. están en las cordilleras. Todo Sí, que Constanza, Jarabacoa, San Jarabacoa, José de las sí, Matas. sí. Todo del aislamiento. Claro. Y el Baroú, ¿cómo es? En la sierra de Bauruco. Bauruco, sí. Pero si usted se va al extremo oeste de la isla, dentro de la cordillera central, ahí aparecen todavía ciertos rasgos de población taína. Se lo digo porque mi tatarabuela tenía muchos rasgos taínos, según me cuenta mi papá. ¿Cuál sería esa? Eran personas que eran oriundos de lo que hoy es Monción, Monción, lo que en esa época Santiago se llamaba, Rodríguez. sí, pero en la cordillera, Arriba ya. arriba. Lo que es Monción, que se llamaba, como el merengue San Antonio dice, tiene un nombre de la isla, ¿no? Ujú. Porque Monción ya es por Benito Monción, el militar restaurador. Ujú. Y ahí, en esa zona, todavía habían rasgos, eran los últimos puntos donde quedaban rasgos de población taína.
Pero toda la cordillera, si nos vamos hacia el este, toda la cordillera central, básicamente la población es de raza blanca. Así es. Alan, gracias de verdad por enriquecernos con tu historia. Al mismo tiempo, traernos a conocer esta parte de la República Dominicana llamada Baní. Ahí entre San Cristóbal y la otra que está al lado, ¿cómo que llama? Azua de Compostela. Azua de Compostela. Azua. Es una ciudad con mucha No, historia. no, no, Azua de Compostela. Azua. Con Z. con Z. Azua. Gracias, don Alan.